En 1880 fue descubierta la confluencia de los ríos Beni y Mamoré. Nicolás Suárez resolvió descender esta ruta para fundar Cachola Esperanza, que se convertiría en la sede del emporio económico de los hermanos Suárez. La empresa Suárez Hermanos concentraría sus esfuerzos en los servicios de la navegación fluvial, el comercio y las finanzas. A partir de 1890, Nicolás se interesó por ocupar el noroeste amazónico y dedicarse intensamente a la comercialización de la goma elástica, a la par de los intentos del gobierno por sentar soberanía en el territorio nacional de colonias. La competencia por el control de aquel territorio daría lugar a un conflicto internacional entre Bolivia y Brasil a inicios del siglo XX. Al ver peligrar sus posesiones en esta región, Nicolás crearía y lideraría una fuerza organizada y armada por él mismo. Esta tropa privada obtendría notables victorias, logrando resistir durante meses el avance brasileño sobre sus posesiones y al mismo tiempo proteger la soberanía boliviana. Los adelantos tecnológicos eran prioritarios en las inversiones de los Suárez. Modernizaron sus propiedades y equiparon sus instalaciones. Desde 1910 hasta mediados del siglo XX, las concesiones de Suárez Hermanos abarcarían hasta 55.000 kilómetros cuadrados, concentrando centenares de barracas con más de 7.000 pobladores. Por otra parte, emprendería una treintena de establecimientos agropecuarios. Debido a distintos factores, a partir de la muerte de Nicolás en 1940, su emporio caería en picada hasta desaparecer completamente en 1962. Esta es la historia del surgimiento y caída del emporio más grande que existió en la Amazonía boliviana, a la cabeza de uno de los bolivianos más influyentes de la época. La historia se desarrolla en el departamento del Beni y el territorio nacional de colonias, siendo el actual Pando parte de ese territorio. Nicolás Suárez Cayaú nació el 10 de septiembre de 1851 en Santa Cruz de la Sierra, en una familia formada por el matrimonio de los comerciantes minoristas Rafael Suárez y Dolores Cayaú. Nicolás era el menor de 6 hermanos, 4 varones, Francisco, Rómulo, Gregorio y Nicolás, y 2 mujeres. Previamente habían fallecido 2 hermanos menores en la niñez. A la temprana edad de Nicolás, la familia entera se trasladó a Beni a administrar una estancia de ganado, donde la recolección de la corteza de quina se encontraba en pleno auge. Al negocio de la quina se unirían pronto los hermanos Suárez, donde Nicolás empezaría a los 21 años a dedicarse al comercio de la quina y al transporte de mercancías desde y hacia Brasil y de Brasil a Europa. Al mismo tiempo, incursionaría en áreas inexploradas en búsqueda de más árboles de quina para que a los primeros síntomas de agotamiento de ese producto interesarse por la goma elástica. Esto le permitió abrir una casa de habilitación en Reyes, que adelantaba fondos a los industriales y a pequeñas sucursales comerciales en los ríos Beni y Madera. Paralelamente se vinculó con productores de goma. A finales de la década de 1870, la demanda de productos elaborados con látex, en especial la industria automovilística y eléctrica, incrementaron el interés por la naciente economía gomera. Por entonces, no se conocían todas las rutas fluviales que conectaban las montañas laterales más bajas que salen de la cordillera de los Andes con los puertos brasileros. El descubrimiento en 1880 de la confluencia de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré por el explorador estadounidense Edwin Head conectó esas regiones con la cuenca amazónica y propició la ocupación de los ricos gomales existentes en las riberas. Nicolás Suárez comprendió la importancia de tal descubrimiento, resolviendo descender esa ruta recién abierta para hallar un punto próximo a la convergencia de dichos ríos en el cual situar un nuevo asentamiento comercial. Este lugar sería Cachola Esperanza, cuya ubicación privilegiada en la desembocadura del río Madre de Dios con el río Beni permitiría reconocer los gomales de los ríos de los alrededores y controlar el tráfico de personas y mercancías que, a partir de entonces, se desplazarían por esa red hidrográfica. Nicolás anticipó la importancia estratégica de esta ubicación al reconocer que en la práctica toda la goma producida en el norte boliviano tendría que pasar obligatoriamente por este lugar antes de salir a los mercados internacionales. De este modo, Cachola Esperanza se convertiría, desde su fundación en 1882, en la sede central del mayor emporio económico jamás conocido durante el auge gomero en la región. En efecto, con el liderazgo de Nicolás, los Suárez advirtieron la futura importancia de la goma elástica y establecieron un modelo de integración vertical, con el que controlaron toda la cadena de suministros de la nueva economía extractiva. Es así que, establecido en Cachola Esperanza, Nicolás organizaría, junto con sus hermanos, la firma Suárez Hermanos, que tenía como finalidad ocuparse en la compra-venta de mercaderías en general, fletes y otra clase de negocios. Años más tarde recordaría:
Eso quise hacer, no explotar la goma, limitarme a comprar y transportar la que se produjese. De ahí que, a lo largo de la década de 1880, Nicolás se dedicará a explorar los ríos adyacentes, establecer unas pocas barracas gomeras, conocer sitios estratégicos donde situar puestos de abastecimiento y ampliar sus actividades comerciales entre los empresarios que se afanaron en ingresar al interior de los bosques septentrionales. Por su parte, su hermano Rómulo fijó sucursales de la empresa familiar en las poblaciones brasileras de San Antonio, Manaos y Belém do Pará, y adquirió nutridos hatos ganaderos y numerosos lotes de tierra en los llanos de Moxos, donde situaría establecimientos agropecuarios con cuya producción, primordialmente de carne, cuero, charque y en menor medida arroz, azúcar y alcohol, abastecería las barracas propias y ajenas. Desde Manaos, su hermano Gregorio supervisó el transporte de goma elástica en lanchas aguas abajo con destino al Océano Atlántico y la conducción a Cachola Esperanza de los artículos importados desde Brasil y Europa, mientras que Francisco, radicado en Londres, por sus negocios e intereses diplomáticos desde fines de la década de 1870, se vincularía con la actividad comercial londinense, conocería las tendencias del mercado mundial y controlaría tanto las remesas enviadas a Bolivia como las llegadas a Europa. La empresa Suárez Hermanos, conocida comúnmente como la Casa Suárez, concentraría sus esfuerzos en los servicios de la navegación fluvial, el comercio de importación y exportación y las finanzas. De hecho, gran parte de su negocio consistió en adelantar dinero a los llamados pioneros de la colonización de la región, cuya producción de goma compraba el mismo Nicolás, a cambio de que estos adquirieran víveres y artículos elaborados y distribuidos por su empresa, el precio de los cuales sería grabado sobre sus entregas de goma. Con el tiempo, la imposibilidad de abonar las tasas impuestas por la nueva reglamentación a la industria gomera de los años 1886 y 1895 provocaría que las grandes deudas contraídas fueran difíciles de pagar y ocasionarían la quiebra de pequeños propietarios y diversas sociedades comerciales que se vieron precipitados a abandonar sus tierras, cederlas o transferirlas a terceros. La disponibilidad de capital propio permitió a la Casa Suárez cancelar el adeudo de sus clientes y hacerse propietaria de la mayoría de sus barracas y estradas gomeras, así como de su personal e infraestructuras. A su vez, el deceso en 1897 de su hermano Francisco y de los socios Augusto Roca, que tenía gomales sobre el Madre de Dios, y Antonio Bacadíes, poseedor de numerosas tierras del Medio y Bajo Beni y a lo largo del río Orton, convertiría a Nicolás Suárez en el mayor empresario y propietario gomero de la cuenca amazónica boliviana. Esta nueva situación patrimonial implicó que, a partir de la década de 1890, Nicolás se preocupará por ocupar el noroeste amazónico desde sus recién adquiridos establecimientos gomeros y a la vez se dedicará intensamente a la comercialización de la goma elástica, asegurando su dominio sobre la ruta Beni-Madera y empujado por su interés en hallar ricos gomales, aún por explorar y abrir rutas alternativas de acceso al río Amazonas. Suárez avanzaría hacia los bosques bañados por los ríos Manú, Madre de Dios, Orton, Manuripi, Tahuamanu y Acre Purus. Estas incursiones dieron por resultado, por un lado, la posesión de la mayor parte de las barracas situadas en una franja de unos 160 kilómetros a lo largo del Alto Acre, por debajo de Bahía, una de sus propiedades situadas más al norte, y por otro lado, la fundación de la barraca Porvenir, a orillas del río Tahuamanu, que funcionaría como base de la Casa Suárez en las regiones septentrionales y desde donde supervisaba el movimiento de la goma que exportaba por la vía Acre-Purus-Amazonas. Es sabido que las condiciones de trabajo eran muy complicadas de manejar y soportar. Sin embargo, por decisión propia, la mano de obra constantemente salía principalmente de las ciudades de Trinidad y Santa Cruz hacia los centros gomeros para tener mejores salarios y oportunidades, es decir, no querían quedarse en sus ciudades de origen. Asimismo, la competencia por el control del territorio del Acre daría lugar a un conflicto internacional entre Bolivia y Brasil a inicios del siglo XX, 1902-1903. Al ver peligrar sus posesiones en esta región, Nicolás crearía y lideraría una fuerza organizada, habituallada y armada por él mismo y compuesta por peones suyos y de otros patrones gomeros. Esta tropa privada obtendría notables victorias y resistiría durante meses el avance brasileño sobre sus posesiones y al mismo tiempo proteger la soberanía boliviana. En octubre de 1902, Nicolás, en su propiedad llamada Porvenir, formó la columna que lleva dicho nombre. La columna, comandada en persona por Nicolás Suárez en primera instancia, estaba constituida por 80 hombres, luego llegó a estar compuesta hasta por 250. Los brasileños habían avanzado sobre la resistencia boliviana en el territorio nacional de colonias hasta tomar la barraca Bahía.
La columna Porvenir sitió a las dependencias del establecimiento ocupadas por los brasileños a lo largo de una jornada. Destruyó completamente las edificaciones sitiadas mediante incendios provocados por flechas incendiarias, logrando la desbandada de las tropas invasoras. Suárez tuvo la iniciativa de lanzar flechas incendiarias a los establecimientos donde estaban los enemigos. Para ello, se realizaron previas prácticas para corroborar la efectividad de las mismas. Durante el combate, él dio la orden para el incendio y el jefe Simón Moreno se sirvió de un trabajador ixmeño, práctico en el manejo de esa arma, quien disparó las flechas a las edificaciones ocupadas para lograr el incendio planificado. El ixmeño era Bruno Racuar o Juan de Dios Aguada, no se sabe exactamente el artífice. Como resultado de la batalla de Bahía, los brasileños, que eran superiores en número, fueron derrotados y expulsados de la Barraca Bahía, que es sobre lo que se fundó la actual ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando. La columna continuó en la lucha hasta la firma del Tratado de Petrópolis en 1903. Asimismo, el general José Manuel Pando y su ministro de Defensa, Ismael Montes, estuvieron al frente del ejército boliviano durante la contienda y enlazaron con la resistencia que de manera patriótica realizaba la columna Porvenir. El organizador y sostenedor de la columna Porvenir en la campaña del Acre fue don Nicolás Suárez. Y el éxito mismo de la acción y toma de Bahía se debe a este perspicaz empresario que, defendiendo su propiedad, ayudó a asentar los límites de la soberanía nacional. En gran medida, la resistencia de la columna Porvenir ayudó a conservar parte del territorio nacional de colonias, lo que hoy es Pando. Asimismo, el imperio gomero de Suárez saldría airoso de esta contienda, pues se mantuvo virtualmente intacto, al preservar sus propiedades de Porvenir y Bahía dentro del territorio boliviano. El progreso y los adelantos tecnológicos eran prioritarios en las inversiones de los Suárez. Modernizaron sus propiedades y haciendas y equiparon sus instalaciones. Para la década de 1910, Cachola Esperanza ya contaba con agua potable, central eléctrica, telégrafo, ingenio azucarero, destilería, teatro, hotel, salas de cine, escuela, canchas de tenis y fútbol, uno de los más modernos hospitales de América Latina, etc. Asimismo, 800 metros de vía férrea habían sido colocados alrededor de Cachola Esperanza. Asimismo, en la década de 1910, tras la muerte de sus hermanos Gregorio y Rómulo, Nicolás obtendría el control absoluto de la empresa familiar, que por entonces manejaba el 60% de la producción de goma elástica boliviana. En esa época, Cachola Esperanza era la matriz de la empresa y la capital indiscutible de la industria gomera boliviana. Desde esta época y hasta mediados del siglo XX, las concesiones bajo la tutela de Nicolás abarcarían hasta 55.000 kilómetros cuadrados, una superficie menor en 10.000 kilómetros cuadrados respecto de la superficie del departamento de Pando. Estos terrenos gomeros concentraban centenares de barracas con más de 7.000 pobladores. Por otra parte, emprendería una treintena de establecimientos agropecuarios, produciendo 250.000 de cabezas de ganado y 10.000 arrobas de azúcar al año. No se tienen datos precisos del valor neto que tenía el emporio, sin embargo, se tienen estimaciones de sus activos, los cuales pueden ser tomados como referenciales. Henry Pearson, fundador de The Indian Rubber World, había reportado en la edición de septiembre de 1910 de esta revista que los activos del Emporio Suárez estaban valuados en alrededor de $40 millones, lo que en 2023 valdría $1.300 millones. Por otra parte, en 1924 se estimó que los activos del Emporio tenían un valor de 10 millones de libras esterlinas, lo que al 2023 valdrían $1.140 millones. Pese a la repentina caída del precio de la goma elástica en 1915, la sostenida producción de goma en territorio boliviano evitó el colapso de los negocios de Suárez. Sin embargo, la paulatina reducción de la demanda obligaría a buscar alternativas. En 1920, la economía gomera en toda la Amazonía entró en una crisis de la que nunca se recuperaría completamente. Una década antes, las plantaciones gomeras del sudeste asiático habían inundado el mercado mundial, provocando así el desplome del precio de este producto. La industria boliviana siguió obteniendo ganancias a lo largo de esa década, pero a partir de los años 20, la crisis se agudizó y la economía gomera colapsó. La diversificación de sus actividades y un control estricto del capital acumulado durante los mejores años de la economía gomera permitieron a Nicolás Suárez mantener su empresa durante las difíciles décadas de 1920 y 1930, cuando la mayoría de los productores gomeros de la región cesaron sus actividades. Efectivamente, en la década de 1930, la recolección, extracción y descascarado de la castaña, conocida como nuez de Brasil,
convertiría en un importante negocio de importación que, a pesar de venderse a precios relativamente bajos en el mercado mundial, generó ganancias suficientes para suplir los escasos ingresos de la goma. Su producción revitalizó los frentes extractivos del norte amazónico boliviano y proporcionó trabajo a hombres y mujeres del departamento del Beni. La diversificación de sus negocios mantuvo a la Casa Suárez como la principal distribuidora de todo tipo de mercancías en la vasta región amazónica hasta la muerte de Nicolás, a la edad de 89 años, el 9 de enero de 1940 en Cachola Esperanza. Cuando Nicolás muere, deja un vacío profundo en su empresa, puesto que no era un mero administrador, sino que era un empresario de características únicas. A partir de entonces, la empresa decaería enormemente por distintos motivos, hasta desaparecer a finales de la década de 1950. La muerte de Nicolás Suárez, reconocido ya por entonces con el epíteto de Rey de la Goma, marcaría el fin de una era de prosperidad en la Amazonía boliviana. Pocos de los descendientes parecían querer vivir en Cachuela. El desacuerdo sobre los términos y la autenticidad del testamento, los litigios interminables entre la multitud de parientes en disputa, la administración no calificada y la extravagancia derrochadora se combinaron para consumir una fortuna en un abrir y cerrar de ojos. Por otra parte, los impuestos y derechos de sucesión en 1940, y nuevamente dichos impuestos tras la muerte de su esposa Judith en 1951, así como las reversiones malsanas de sus concesiones gomeras en 1953 debido a la Ley de Reforma Agraria, que surgió de la Revolución Socialista de 1952. Así también, mediante decretos supremos, la intervención o robo de la empresa en 1959 y su posterior enajenación o venta en 1960, argumentando deudas de beneficios sociales. Debido a todo ello, lógicamente, la Casa Suárez colapsó y en la disolución oficial final de la empresa en Londres el 25 de febrero de 1961, se descubrió que los activos de una empresa, una vez valorados en 10 millones de libras esterlinas, eran solo 1.500. Como estocada final, en 1962, mediante decreto supremo, sus propiedades en Cachola Esperanza, que aún no habían sido robadas, fueron expropiadas por el Estado. Las regiones amazónicas bolivianas de Pando y Beni encontraron una esperanza en el caucho y posteriormente en los recursos de Suárez, que reinvertidos adecuadamente podrían haber constituido un importante bastión de la economía de esas regiones, que tradicionalmente están impedidas por la escasez crónica de capital, poca población y la falta de conexiones con el país. En el caso de Pando, debido a que originalmente Bolivia no nació con dicho territorio y la presencia boliviana recién se estaba asentando en la década de 1890. Incluso actualmente está aislado del resto del país, y en el caso del Beni podríamos decir que las barreras naturales sumado a la falta de infraestructura carretera dio como resultado la incapacidad de desarrollarse. Nicolás Suárez fue un visionario y magnífico empresario y en retrospectiva hasta cierto punto limitado por su lucha intensa y despiadada con el medio ambiente. Desarrolló con éxito sus empresas y negocios entre 1890 y 1920, que fueron años donde los gobiernos tenían una visión liberal y obviamente el socialismo no había establecido sus leyes, por lo que se gozaba de cierta libertad para generar utilidades con productos y servicios. Bolivia, al adoptar el sistema económico estatista, no ha podido producir ni atraer ninguna otra fuerza motriz comparable en la escala requerida para enfrentar el aislamiento y la dificultad física que se encuentran en las regiones amazónicas del país. Para finalizar, Suárez se ganó su lugar en la historia del boom del caucho sudamericano como uno de los gigantes de su rubro e incuestionablemente como uno de los bolivianos más influyentes de aquella época.